Escribe tu propia novela podcast, episodio número 3. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprenderemos cómo hacer realidad tu novela, desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura, hasta su publicación. Además, intentamos que las historias sean buenas, para hacer un mundo mejor. Para más información visita escribetupropianovela.wordpress.com. Hoy vamos a tratar el tema de cómo encontrar tiempo para escribir y cómo convertir nuestra idea en novela. Además, al final del episodio experimentaremos cómo funciona en la práctica el método del copo de nieve, del que hablamos en el episodio anterior. Gracias por acompañarnos hoy. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos a escribir nuestra novela. Y como os decía en este episodio, vamos a ver dos cosas. Primero vamos a hablar de cómo encontrar tiempo para escribir nuestra novela. Uno de los principales problemas que nos encontramos para escribir una novela es la falta de tiempo. Me estoy refiriendo a nuevos escritores, no a escritores profesionales para los que la situación es totalmente distinta. En este episodio vamos a ver algunas ideas para conseguir que nuestra novela se convierta en realidad desde hoy mismo, utilizando el tiempo que tengamos, sea mucho o poco. En la segunda parte del episodio seguiremos aprendiendo a estructurar nuestra historia, utilizando el método del copo de nieve del que hablamos en el episodio 2. Para que quede más claro cómo funciona este método, vamos a repetir los dos primeros pasos, aplicándolos al cuento de la Caperucita Roja, una historia que todos conocemos. Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar cuando empezamos a escribir es el de la falta de tiempo. Escribir una novela es algo que nos lleva un tiempo. Me gustaría poder decir que es algo inmediato y facilísimo, pero no creo que sea así, y conviene que lo sepamos antes de lanzarnos a ello. Quiero aclarar que me refiero habitualmente a novelas, pero esto es aplicable también a la escritura de cualquier tipo de escritura, o de cualquier tipo de texto. En este podcast, en principio, nos vamos a centrar en la escritura de ficción. Si piensas que el reto de escribir una novela es algo que se escapa de tus posibilidades, ahora mismo a lo mejor puedes probar a escribir un relato corto. Pero en cualquier caso, si queremos que nuestra historia se convierta en palabras, en un documento, tenemos que emplear tiempo. Una vez oí una cita de un escritor que he intentado encontrar para contarla aquí. No la he encontrado, pero venía a decir algo así como que lo que diferencia a un escritor de un aficionado, lo que marca la diferencia es que el escritor tiene suficiente material en borrador. Muchos aspirantes a escritores, muchos aspirantes a escritores pasan tiempo pensando cómo será su historia, pero nunca se paran a escribirla. A mí también me ha pasado. Pero cuando creas un hábito de escritura, las cosas empiezan a cambiar. La palabra clave es borrador. No se trata de dedicar tiempo para escribir una novela perfecta, sino de dedicar tiempo para escribir un borrador, es decir, una historia en bruto, pendiente de pulir. Cuando tengamos eso, tenemos la materia prima para una novela. Por ello creo que cuanto antes tenemos que perderle miedo a poner nuestra historia negro sobre blanco y ponernos en marcha. ¿Y de dónde sacamos tiempo? Si tienes una familia, un trabajo, novia o novio, amigos, etcétera, es difícil encontrar tiempo seguido, pero sí podemos emplear pequeños periodos de tiempo de forma regular. Si, por ejemplo, consigues dedicarle unos tiempos, si, por ejemplo, consigues dedicarle unos minutos de tu tiempo al principio o al final de la jornada, poco a poco irás avanzando en la escritura de tu novela. Personalmente, intento dedicarle media hora cada día. Ha habido épocas en las que le he podido dedicar un poco más, en otras un poco menos,
Ha habido momentos en los que le he dedicado 5 minutos al día. Es poco, pero si eres constante, hace que la historia no se quede en el olvido y deja abierta esa motivación para continuarla cuando tenemos un poco más de tiempo. Mi recomendación es que pienses qué cantidad de tiempo le puedes dedicar a la escritura. Busques un momento del día en que vas a poder escribir y luego seas lo más constante posible, dedicando ese tiempo a escribir. Estoy hablando de dedicar tiempo a la escritura, pero esto es aplicable también a la edición. Hay muchos escritores que cuando están escribiendo se plantean objetivos, no de tiempo sino de palabras. Por ejemplo, cada día escribo 200, 300 o 500 palabras. Si estás en la fase de escritura de la historia, este sistema de número de palabras te puede funcionar bien. Si ya estás editando la historia, si ya estás editando la historia, lo más práctico es que cuentes la cantidad de tiempo que dedicas, para asegurarte que avanzas a buen ritmo, porque el tipo de tarea varía de día en día. No pienses que dedicarle un poco de tiempo cada día es algo que no sirva mucho. Me gusta mucho el ejemplo de John Grisham, autor de éxito de novelas de suspense, que siendo abogado, con un horario muy difícil, se levantaba temprano para escribir una página cada día. Su primera novela, en la que trataba temas relacionados con la abogacía, fue publicada después de numerosos rechazos. Luego pasó a escribir a tiempo completo. John Grisham dijo una vez, escribe una página al día. Esos son unas 200 palabras o 1000 palabras a la semana. Hazlo durante 2 años y tendrás una novela suficientemente largo. No pasará nada hasta que produzcas al menos una página al día. Os animo a que sean 200 palabras o 20, procuréis escribir de forma regular, a ser posible todos los días. En el episodio anterior estuvimos hablando del método del copo de nieve para diseñar y escribir una novela, y vimos los dos primeros pasos de este método. Básicamente se trata de diseñar una historia desde lo más sencillo. Recordemos que el primer paso consiste en pensar una frase que resume la historia que queremos escribir. Lo idóneo es encontrar una frase de no más de 15 palabras, que no incluya nombres de personajes y que indique qué personaje es el que más tiene que perder en la historia y qué es lo que quiere conseguir ese personaje. Para nuestra historia, buscamos una frase que realmente nos guste, porque luego la desarrollaremos hasta hacer de ella una novela entera. Como probablemente resulta bastante abstracto y difícil de comprender cómo funciona, vamos a tomar como ejemplo el cuento de Caperucita Roja que todos conocemos. Este es mi intento de resumir la historia en una frase. Una niña encargada de llevar comida a su abuela, enferma en el bosque, habla imprudentemente con un lobo, poniendo en peligro a la anciana y a ella misma. Son 28 palabras, así que me he quedado un poco larga. En teoría no tiene que pasar de 25 palabras, pero creo que nos da la idea de lo que buscamos. Repito la frase. Una niña encargada de llevar comida a su abuela, enferma en el bosque, habla imprudentemente con un lobo, poniendo en peligro a la anciana y a ella misma. En esta frase no hemos llamado por su nombre a ninguno de los personajes. Hemos mencionado al personaje que más tiene que perder en la historia, Caperucita, y decimos lo que puede ganar, que en este caso sería ayudar a su abuela enferma. Resumir una historia en pocas palabras no es fácil, pero si la historia es buena, con solo una frase podemos estar interesados en saber más de lo que ocurre. Eso es lo que queremos que ocurra con nuestra historia. El paso 2 del método del copo de nieve consiste en convertir esa frase en un párrafo de 5 frases. La primera de las frases nos da el contexto de la historia. Esta es mi propuesta. Una niña recibe el encargo de su madre de llevar una cesta de comida para ayudar a su abuela enferma, aislada en el bosque, con la advertencia de no hablar con desconocidos.
La segunda de las frases nos conduce al primer desastre, necesario según la teoría del copo de nieve. He aquí mi propuesta. Vencida por la curiosidad y la distracción, Caperucita se para a hablar con un lobo, aparentemente inofensivo, quien se entera de que va a ver a su abuela y le recomienda un camino mejor. El primer desastre sería aquí: Caperucita es engañada por el lobo. La tercera frase del párrafo nos conduce al segundo desastre. Esta es mi propuesta. El lobo toma el camino más corto para llegar a casa de la abuela. Repito desde el principio. El lobo toma el camino más corto para llegar a casa de la abuela y, fingiendo ser Caperucita, consigue entrar y comerse a la anciana. El segundo desastre sería: el lobo se come a la abuela. La cuarta frase del párrafo nos conduce al tercer y último desastre. Y la frase que propongo es: Caperucita llega a casa de su abuela y encuentra al lobo disfrazado de la anciana, quien aprovecha el nuevo engaño para comerse también a la niña. El tercer desastre sería: el lobo se come a Caperucita. La quinta frase nos cuenta la resolución de la historia. Mi propuesta es esta: un cazador pasa por la casa para ver cómo está la anciana y, al encontrarse al lobo, le raja la barriga, de la que rescata a la abuela y a Caperucita y provoca la muerte del lobo. Seguro que se puede hacer de muchas otras maneras y también más escueto, pero lo que quería aquí es mostrar cómo funciona en la práctica el método del copo de nieve. El párrafo con las 5 frases puestas juntas sería así: una niña recibe el encargo de su madre de llevar una cesta de comida para ayudar a su abuela enferma, aislada en el bosque, con la advertencia de no hablar con desconocidos. Vencida por la curiosidad y la distracción, Caperucita se para a hablar con un lobo, aparentemente inofensivo, quien se entera de que va a ver a su abuela y le recomienda un camino mejor. El lobo toma el camino más corto para llegar a casa de la abuela y, fingiendo ser Caperucita, consigue entrar y comerse a la anciana. Caperucita llega a casa de su abuela y encuentra al lobo disfrazado de la anciana, quien aprovecha el nuevo engaño para comerse también a la niña. Un cazador pasa por la casa para ver cómo está la anciana y, al encontrarse al lobo, le raja la barriga, de la que rescata a la abuela y a Caperucita y provoca la muerte del lobo. Todos estos ejemplos de cada una de las frases y del párrafo final los dejaré colgados en las notas de este episodio del podcast para que los podáis consultar. Bueno, espero que os haya resultado útil este episodio de Escribe tu propia novela, y os animo a que tratéis de poneros en marcha si no lo estáis ya, y establezcáis una rutina regular de escritura. Seguro que pronto veréis resultados que os animan a seguir. Antes de marcharnos, te quería pedir que, si te gusta el podcast y no lo has hecho ya, te suscribas en tu plataforma para enterarte enseguida cuando hay un nuevo episodio. De momento, el podcast está disponible en las plataformas Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, pero pronto estaré disponible en otras plataformas también. También puedes consultar el blog que acompaña este podcast: escribe tu propia novela.wordpress.com. Y si conoces, y pongo también en la descripción de cada uno de los episodios, puedes ver también el nombre del blog y puedes simplemente pinchar ahí. Y si conoces a alguien a quien le puede gustar el podcast, por favor, háblales de él y pásales el enlace. También me ayudaría mucho saber vuestra opinión sobre estos contenidos de los que vamos hablando y recibir sugerencias para próximos episodios. Para ello me podéis escribir a escribetupropianovela@gmail.com. escribetupropianovela@gmail.com. Os espero en el próximo episodio y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos.
Vamos a intentar hacer el mundo mejor con nuestras historias. Hasta pronto, adiós.